Amados hermanos, que la paz de Dios y el amor de Jesucristo esté siempre con nosotros. En este momento, dando gracias al Señor por este día que nos ha dado y sobre todo por esta gran bendición, el cual nos ha dado la oportunidad para que hoy estemos reunidos en este lugar alabando y glorificando su bendito y santo nombre. Pues en esta noche, en este momento, vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a hacer un estudio con una palabra que muchas personas conocen y que oyen mencionar, y es la palabra evangelista. Ese es el tema que nosotros vamos a compartir en esta noche. Evangelista. Evangelista es un predicador de la palabra de Dios. Evangelista es un hombre que predica el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el significado de la palabra evangelista, una persona que evangeliza, que predica. Y nosotros en esta noche vamos a compartir ese mensaje, pero recuerden que nosotros hablamos conforme a lo que dice la Biblia. Por eso el programa de la Iglesia de Cristo, de aquí del sector Las Flores, Puerto Plata, se titula ¿Qué dice la Biblia? Así que inmediatamente vamos a buscar en Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 21, verso 8 y 9. Hechos capítulo 21, verso 8 y 9. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Así que, amados hermanos, estamos observando a través de la palabra de Dios aquí. Había 3 hombres en la Biblia que podemos conocer que se llamaban Felipe. Felipe el apóstol, Felipe el esposo de Herodías, y Felipe el evangelista, del cual estamos mencionando en este momento. Así que la palabra evangelista tiene bien claro su significado. Es una persona que evangeliza, que predica la palabra, es un predicador, porque habla del evangelio de Cristo. Vamos entonces aquí, amados hermanos, que cuando dice uno de los 7, fue que en aquel tiempo, recordamos que la iglesia en el primer siglo quedó establecida por el Señor. Y la iglesia tenía mucho trabajo, porque mucha gente creían en el evangelio, creían en Cristo y se arrepentían, pero había un descuido con las viudas y había que encargarse de esas personas. Entonces por eso le dieron 7, y Felipe fue uno de ellos. Por eso dice uno de los 7. Así que, amados hermanos, veamos entonces, hemos visto que sí, la palabra evangelista la tenemos en la Biblia. Vamos a repetir ese verso, el verso 8 del capítulo 21 de Hechos. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, lo identifica, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. En el Nuevo Testamento había profetas, como el profeta Agabo. Veamos también que habían mujeres profetas. Estas eran 4 mujeres, eran doncellas, eran 4 muchachas que estaban todavía en la casa. Felipe tenía 4 hijas
que profetizaban, porque existían los profetas en el Antiguo Testamento y los profetas en el Nuevo Testamento. Los profetas en el Antiguo Testamento eran los intermediarios entre Dios y el pueblo, profetizaban lo que Dios le decía y todo acontecía. De manera que entonces veamos aquí que también había profetas en el Nuevo Testamento, como el profeta Agabo, y también aquí tenemos estas 4 doncellas que profetizaban, porque ellas le hablaban a la persona cosas que podían acontecerle, porque así el Espíritu Santo la guiaba. Bien, mis hermanos, entonces vamos inmediatamente a seguir leyendo. Vamos a leer en Hechos, en el capítulo 6, verso 5. Hechos, capítulo 6, verso 5. Así que, amados hermanos, la palabra evangelista está muy clara. Ahora bien, ese es un ministerio, el evangelista. Ahora bien, si no ejerce ese ministerio, o sea, si no evangeliza, si no hace el trabajo, entonces una persona no puede llamarse evangelista. Tiene que hacer el trabajo, tiene que cumplir con el ministerio. Hechos, capítulo 6, verso 5. Leemos la palabra de Dios que dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosólito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vamos entonces aquí mencionando a Felipe, que era uno de los 7. Felipe, el evangelista. Así que, amados hermanos, este grupo de hombres fueron escogidos para hacer una labor, un trabajo en el ministerio, en el principio. La palabra evangelista habla muy claro, y hemos dicho el significado, que significa predicador. Entonces, una persona que predica la palabra de Dios como manda el Señor es un evangelista. Un evangelista puede ir a un lugar donde no se ha predicado el evangelio y levantar la obra en ese lugar, predicando el evangelio, porque el evangelista bautiza hombres y mujeres que se arrepientan. Es así, amados hermanos, ese es el trabajo del evangelista. Y vamos a leer la palabra de Dios ahí mismo en Hechos, capítulo 8, 5:40. Un ejemplo, hermano, del trabajo del evangelista. Hechos 8, 5 al 40. Vamos a leer. Hechos capítulo 8, versos 5 al 40. Evangelista. Vamos a leer la palabra de Dios. Les repito, el capítulo 8, verso 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué hacía Felipe? Predicaba a Cristo. Predicaba el evangelio de Cristo. Eso hacía él. Predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos
salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y así lo engañaba a la gente. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Dice el verso 12: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Es así, amados hermanos. Felipe llega a Samaria y comienza a hablar de la palabra de Dios, pero había un hombre allí que se llamaba Simón, y este hombre engañaba a la gente con su arte mágica. Pero llegó un siervo de Dios, porque un evangelista es un siervo de Dios, es un predicador de la palabra de Dios. Y cuando predicó el nombre de Cristo, cuando predicó el evangelio, entonces se bautizaban hombres y mujeres. Veamos aquí el ejemplo entonces del evangelista. Y eso es lo que hace un evangelista: llevar el evangelio a toda parte que sea necesario. Y dice el verso 13, dice ya en el 12: se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Este hombre se quedó atónito viendo a este siervo de Dios haciendo un gran trabajo. Y dice la palabra de Dios en el 14: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, para recibir el Espíritu Santo, entonces le pusieron la mano, porque los apóstoles tenían esa autoridad. Los apóstoles, los comisionados de dar el Espíritu Santo con la imposición de la mano. Es por eso que nosotros hoy día debemos de bautizar, como dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 28, verso 19, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así tenemos que bautizarlo y enseñarle que guarden los mandamientos que el Señor ha dejado. Entonces vemos aquí que cuando ellos llegan, le pusieron la mano para que recibieran el Espíritu Santo. Dice el verso 18: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero. ¿Quiénes le ponían la mano y recibían el Espíritu Santo? ¿Quiénes? Los apóstoles. Pero había más personas que hablaban de la palabra de Dios en aquel tiempo, porque aun cuando Jesús se fue al cielo, dice la palabra de Dios que antes de subir al cielo se apareció a más de 500 hermanos. O sea que el número iba creciendo. Pero aquí veamos claramente que con la imposición de la mano recibía el Espíritu Santo. Ahora bien claro dice el verso 18: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero. A los apóstoles le ofreció dinero para que también le dieran de ese poder. Bueno, veamos entonces aquí lo que le dicen a Simón, diciendo, vamos a ver el 19 dice, diciendo: dame también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo.
Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque ha pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Gloria a Dios. Lo que Felipe tenía venía de Dios, porque Felipe, veamos que hizo grandes maravillas, milagros. Veamos entonces que el Espíritu Santo se lo daba a los apóstoles con la imposición de la mano. Entonces Simón, viendo esta maravilla, también quería de este poder, pero pensó muy mal, porque las cosas espirituales vienen de Dios. Eso no se compra. Vamos, hermanos, veamos entonces lo que dice el verso 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque ha pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tiene tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Wow. Tiene que orar para que a ver si quizás Dios le perdone ese pensamiento que viene comprar el don de Dios. Dice 23: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que está. En eso está la persona que piensa que el don de Dios se obtiene por cosas materiales. Dice verso 24: respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Bendito sea el nombre de Dios. Felipe el evangelista anunciaba el evangelio. Dice que en Samaria se bautizaban hombres y mujeres. Pero veamos que va un refuerzo para allá de los apóstoles. Pero cuando se van de allá, entonces sí, ellos salen, pero siguen anunciando el evangelio. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, ese es el trabajo de los siervos del Señor. Así que la palabra evangelista la tenemos aquí, hermano, y veamos aquí el trabajo que Felipe hizo. Y hay muchos más aquí en la palabra de Dios de ese trabajo que Felipe hacía, como ahí también en el hecho, en el verso 26, donde narra de Felipe y el etíope, que Felipe también anuncia el evangelio al eunuco y lo bautiza. O sea que veamos que era un gran trabajo que Felipe, el evangelista, estaba realizando, porque era un siervo del Señor, un siervo que estaba dedicado a la obra del Señor. Como dice el verso 37, Felipe dijo, verso 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Vamos a ver qué le dice Felipe, el evangelista. ¿Qué le dice Felipe? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Es el trabajo del evangelista: anunciar el evangelio de Cristo, y a aquellos que se arrepienten, bautizarlo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque eso es lo que manda el Señor. Dice la palabra en 39, cuando subieron del agua, fue en agua que lo bautizó. El Espíritu Santo, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero vamos a ver para dónde coge Felipe. El verso 40. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Gloria a Dios. Ese es el trabajo del evangelista. Ese es el trabajo, porque un evangelista se encarga de eso, amados hermanos.
El tema de hoy es sobre lo que es el trabajo del evangelista. Bien, amados, seguimos leyendo la palabra de Dios y ahora vamos a continuar con ese mismo tema. Y ahora vamos a ir a Efesios 4, 10, 16. Vamos a ver qué encontramos ahí en esa la palabra que vamos a leer en Efesios, en el capítulo 4, 10, 16. Efesios capítulo 4, verso 10, al verso 16. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Quién fue que descendió abajo? Cristo. ¿Quién fue que subió? Cristo, para llenarlo todo. Dice el verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Ya mencionamos apóstoles, allá en Samaria estaban los apóstoles. A otros profetas. Veamos que ya mencionamos profetas, y aquí habló de profetisa, la mujer, la hija de Felipe. A otros evangelistas. Ya hemos hablado de evangelista que se llamaba Felipe. Felipe era un evangelista. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Gloria sea el Señor. ¿Quién lo constituyó? Cristo. Ahora vamos a ver para qué Cristo ha constituido estas posesiones en la iglesia, porque son posesiones, ¿verdad? O un ministerio que ejerce un siervo de Cristo, por la capacidad, por el conocimiento que tiene. Porque como les decía, no cualquiera puede decir yo soy un evangelista. Para usted decir yo soy un evangelista, tiene que hacer el trabajo del evangelista, salir a evangelizar y a la gente que se arrepientan, bautizarlo. Tiene que hacer el trabajo, tiene que demostrar el trabajo. Yo soy un evangelista, ¿qué tú estás haciendo? Nada, entonces no es evangelista, es un hermano de la iglesia, es un siervo de Dios, pero no un evangelista, porque el evangelista tiene un ministerio. Vamos a ver. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en el 12? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué fueron constituidos estos hombres? Por el mismo Señor. ¿Para qué? Para perfeccionar, para enseñar. Es lo que dice aquí. Y repito el 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a ver, ¿cuál es el cuerpo de Cristo? Entonces, para eso Dios ha constituido estos hombres, o sea, le ha dado esta capacidad, este conocimiento, y pues hay hombres dedicados, entonces han sido constituidos por el Señor para apacentar, para cuidar, a fin de que la iglesia, que son los santos, no son los cuadros de papeles que la gente tiene prendiendo de vela. Santos son hombres y mujeres que le sirven a Jesucristo, que se han arrepentido, se han bautizado. Entonces dice claramente, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así que los santos de la iglesia tienen un ministerio para la obra del ministerio. ¿Y cuál es el ministerio? Servir al Señor. De acuerdo a la capacidad que usted tenga, usted va a servir al Señor. Entonces usted tiene un ministerio. Todo el que viene a Jesucristo tiene que ejercer un ministerio para la obra del ministerio. Es lo que dice aquí. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que el cuerpo de Cristo, dice claramente, para la edificación, para que sean edificados los santos. Los santos se pueden edificar estudiando la palabra de Dios, pero alguien tiene que enseñarle. Y usted dirá, no, pero que fue el Señor que lo constituyó. Sí, el Señor lo constituyó. Y usted dirá, bueno, pero fue en el primer siglo. Y yo le digo, sí, fue en el primer siglo.
para la edificación de la iglesia. Entonces la iglesia de hoy día, ¿quién la va a edificar? En el 21. Entonces en el primer siglo el Señor lo constituyó. Hoy también hombres y mujeres tenemos realmente la misma responsabilidad, el mismo compromiso. No todos pueden ser evangelistas, no todos pueden ser pastores, no todos pueden ser ancianos, no todos pueden ser maestros, pero podemos ejercer un ministerio. Ahora, quien tenga la capacidad, las condiciones, las cualidades, pueden ejercer ese ministerio hoy. Recordando lo que dijo el apóstol Pablo: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces hoy se sigue imitando lo mismo, porque cuando hay un hombre que tiene la capacidad y reúne las condiciones para ser un diácono, va a ser un diácono; para ser evangelista, va a ser evangelista; para ser un maestro, va a ser un maestro; para ser un pastor, obispo, anciano, todo lo mismo, eso va a ejercer. Porque la iglesia de Cristo es ayer, hoy y siempre. La iglesia de Cristo, hermanos, se dirige conforme a lo que dice la palabra de Dios. Que todos somos hermanos, sí. Que todos somos siervos, sí. Que todos somos iguales para Dios, sí. Pero cada quien ejerciendo, ¿verdad?, un ministerio de acuerdo a su capacidad. Y la Biblia está llena de eso. Y hablando de hombres que ejercían diferentes ministerios. Y también la Biblia habla muy claro de aquellos el que dio fruto a 30, el que dio a 70, y el que dio a 100. Es porque no todos tenemos la misma capacidad. Gloria a Cristo. Entonces veamos que para la edificación del cuerpo de Cristo, claramente dice el Señor, y sigo leyendo la palabra que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad, a la fe y a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para eso es que el Señor lo ha constituido en aquel tiempo y en este tiempo también, para que cuando vengan los engañadores, los hermanos estén preparados. Cuando vengan los engañadores, los hermanos están preparados, están edificados con la palabra de Dios. Pero alguien tiene que enseñarle a los hermanos, y por eso dice que constituyó evangelista. Entonces el verso 14, como repetí, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por el estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay hombres hoy día así, que son astutos, utilizan astucia con artimaña, enseñando errores, y engañan a muchos. Pero para eso la iglesia de Cristo tiene hombres y mujeres para defender el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el verso 15: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, ¿quién? ¿Quién es la cabeza? Esto es Cristo. Eso es, amados hermanos, y de eso nosotros debemos estar seguros, que nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Todo el cuerpo somos nosotros, y cada cuerpo hace una función diferente. Entonces hay evangelistas, hay maestros, hay diáconos, hay ancianos, porque cada uno de los miembros hace una función diferente. Y por eso Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia local es dirigida por un hombre o por varios hombres que tengan capacidad, porque así el Señor lo quiere, en aquel tiempo y en este tiempo también, en el pleno siglo XXI. Entonces veamos, hermanos, que leemos hasta el 15 y 16 dice:
de que en todo el cuerpo bien coordinado, de que todo el tiempo bien concertado y unido entre sí, porque tenemos que estar unidos por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, así como el cuerpo se ayuda mutuamente por todas las coyunturas, se mueven los dedos, los brazos, la pierna, dice, según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro tiene una actividad propia, pero todos somos el cuerpo de Cristo, y Cristo la cabeza. Dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nosotros estamos unidos, así como el cuerpo está unido por coyuntura, y cada quien hace su función, y así nosotros unidos vamos a seguir creciendo en amor. Eso dice el Señor. Concluyendo, segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 8. Recuerden el tema, evangelista, que significa predicador, una persona que predica el evangelio. Segunda de Timoteo 4, 1 al 8. De esta manera vamos a dar una oportunidad al hermano Manuel para que lea esa lectura. Segunda de Timoteo 4, 1 al 8. Segunda de Timoteo 4, 1 al 8. Ninguno que milita se entera en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó. Perdón, hermano. Segunda de Timoteo 4, 1 al 8. Amén. Y apartarán de la verdad el oído, se oirá a la fábula. 4, 1 al 8. Segunda de Timoteo. Segunda. ¿Está en primera? Segunda. Está en segunda, capítulo 4. Del 1 al 8 entonces. Del 1 al 8. El título es predicar la palabra. Ya, yo estaba ahí mismo en la palabra de 4, bueno. Dice 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgarás a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino. Que dices a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cerca, está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Cristo. Es un ministerio. El ser un evangelista está ejerciendo un ministerio de evangelizar, de predicar la palabra de Dios, de buscar las almas para Cristo. Ese es el trabajo del evangelista. Y si el evangelista se congrega en un lugar, en una congregación, en la iglesia de Cristo, y allí tenemos aquí al pastor o el ministro que está administrando la obra, entonces ese ministro o el pastor le da seguimiento, porque el evangelista sigue predicando y buscando las almas, y por eso el pastor está pastoreando. Pero si la iglesia no tiene un pastor, ¿verdad?, porque no reúna las condiciones, sino que está administrando la obra, está pastoreando. ¿Está pastoreando, Manuel? No es pastor porque no reúna las condiciones, porque no tiene, ¿verdad?, porque hay ciertas cualidades, que eso vamos a ver más adelante en el estudio de solamente el pastor, que necesita para ser pastor. Pero si está administrando la obra, está pastoreando, y los que están ahí se sujetan a él. Eso vamos a ver, amado, en el estudio del pastor solamente.
Bien, hermano, entonces veamos aquí Pablo y Timoteo. Pablo es quien enseña a este hombre, a este evangelista, que Timoteo es un evangelista. La Biblia lo dice y lo vamos a comprobar. Y que también eres evangelista, tenía un ministerio. Veamos cómo Pablo le escribe a Timoteo diciéndole en el capítulo 4, verso 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgarás a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, o sea, en cualquier momento. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tiene que haber una doctrina. La iglesia tiene doctrina. Que un falso maestro diga que no hay una doctrina de la iglesia, es un falso. La doctrina es el evangelio de Cristo. Con toda paciencia y doctrina. Tiene que tener paciencia para enseñar, para poder dirigir la obra. Y dice verso 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No sufrirán, o sea, no la van a escuchar, la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Bueno, dice, se amontonarán maestros por cantidad, conforme a sus propias concupiscencias. Conforme a su propia concupiscencia, dice, se amontonarán, o sea, van a ser muchos. Y eso está en el mundo. Muchos falsos maestros que han apartado los oídos de la verdad. Y con artimaña engañan a muchos enseñándoles los errores. Pero para eso la iglesia de Cristo tiene hombres para defender la iglesia, para dirigir la iglesia, reconociendo que Cristo es la cabeza. Cristo se fue a los cielos, dejó el Consolador del Espíritu Santo, pero la iglesia, hermano, quedó aquí como hombre responsable. Pablo era un hombre responsable, Pedro fue responsable, Timoteo fue responsable, Esteban fue responsable. Y hoy día vemos hombres responsables para defender la sana doctrina de Cristo. Dice verso 4: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, cantidades de fábulas, enseñando doctrina de hombre. Volverán a las fábulas, pero dice el apóstol Pablo a Timoteo: pero tú, gloria a Cristo, yo te estoy enseñando, yo te estoy diciendo lo que tienes que hacer, pero tú sé sobrio en todo. Hombre que esté siempre atento, que esté siempre de una manera dispuesto, un hombre que esté positivo. Eso es lo que Pablo dice a Timoteo. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, porque de que llegan las aflicciones llegan, y ahí es que se sabe quién es un evangelista de Cristo, un ministro de Cristo. Ahí es que se sabe cuando llegan las aflicciones. Porque cuando todo está bien en calma, todo está bueno, en la que hay abundancia, cualquiera puede serlo. Es cuando llegan las aflicciones, es cuando llegan los problemas. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Es una obra. Ahora dice Timoteo: haz obra de evangelista. Entonces le dice: cumple tu ministerio. Gloria a Dios. Y aquí lo dice Pablo: oye, Timoteo, haz obra del evangelista. Y hemos visto, ¿verdad?, lo que Felipe hacía. ¿Cuál era la obra que Felipe hacía? Que predicaba ¿qué? Y se bautizaban ¿quiénes? Hombres y mujeres. Esa obra que hay que hacer, esa es la obra que hace el evangelista. A obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Es su ministerio. El que está evangelizando y predicando la palabra de Dios está ejerciendo un ministerio. Y la Biblia lo está diciendo. Que fue a Timoteo, pues hoy le toca a usted, porque ya Timoteo murió. Y todos murieron, de generación en generación van muriendo. Y de generación en generación, pues Dios tiene hombre para defender su doctrina. Y en el pleno siglo XXI tiene hombre para defender esa doctrina. Y la estamos defendiendo.
Así, amados hermanos, que veamos que Pablo dice a Timoteo, a obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ese es un ministerio que tú tienes, cúmplelo, a ese trabajo. Gloria a Cristo, hermano. Dice verso 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, tienes que hacer trabajo así, porque yo he sido un defensor de la doctrina de Cristo y ya yo estoy casi ya para ser sacrificado. Como ya yo estoy para ser de esta manera sacrificado, te estoy diciendo para que también tú sigas defendiendo la doctrina. Que es lo que Pablo hacía. Para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Ya yo casi me estoy yendo de este mundo. Pero me gustaría ir, en cierta palabra, me gustaría irme en paz, sabiendo de que te estoy diciendo que enseñe la sana doctrina, que cumple con el ministerio. Pablo tenía todos esos dones, todos esos talentos. Era apóstol, era ministro, era evangelista, era maestro, de todo. El apóstol Pablo, un gran hombre de Dios. Y hoy día, de esa misma manera, vemos hombres aquí que tenemos todas esas cualidades. De tal manera que hasta la iglesia le limpiamos. No hay que dar así, estamos ahí. No hay que pintar los caes, estamos ahí. Pero también estamos para enseñar la sana doctrina, para predicar la palabra, para defender los hermanos de aquellos lobos rapaces, de aquellos falsos maestros que se introducen y quieren engañar con el timaña de error a los hermanos. Y la Biblia dice que de ahí mismo se van a levantar. Y es por eso que entonces habemos hombres y mujeres para defender la doctrina de Cristo, porque hay mujeres que defienden la doctrina de Cristo. Hay mujeres, hermanos, que un término que usamos, que matan a cualquiera por defender la doctrina de Cristo. Mujeres que pelean por defender la doctrina de Cristo. No me dan con cuento. Es por eso que cada hermano debe estudiar la palabra de Dios. Debemos dar los estudios para que cuando vengan esos que quieren engañar con artimaña de error a los hermanos, podamos defendernos. Así que les solicito a los hermanos que se congreguen siempre, que dejen esa pereza. Pablo dice, bueno, quiero que tomen de trabajo porque el tiempo de partir está cercano. Dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Aparte del apóstol de Pablo ser apóstol, de ser ministro, de ser evangelista, de ser anciano, dice, también tenía una carrera. Y la carrera del apóstol Pablo es como digamos aquí, hermano, que usted tiene diferentes profesiones. Pablo tenía todas, dice, ha acabado la carrera. Pablo tenía la carrera porque Pablo tenía una misión. Y era predicar el evangelio a los gentiles, a aquellos judíos que estaban dispersos por toda parte, llevar el plan de salvación. Y Pablo dice, esa carrera, ese trabajo que me encomendó el Señor, lo he acabado. Amados hermanos, usted y yo esa carrera la vamos a terminar cuando partamos de este mundo. Como dijo el apóstol Pablo, el tiempo de partir está cercano, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo guardó la fe. Y Pablo quería tanto esa fe que la guardó en una caja fuerte de aquel tiempo. La guardó con llave. Pablo guardó la fe haciendo el servicio que se le había encomendado. He guardado la fe, dice Pablo. Pero ¿cómo Pablo guardó la fe? Poniendo en práctica la misión que se le había encomendado. De apóstol, de evangelista, de maestro. Gloria a Cristo. Todo ese trabajo Pablo lo hizo. Así es que se guarda la fe. La fe se guarda, hermano, demostrándola en el campo de batalla. Y el campo de batalla de los cristianos es el mundo. Peleando la batalla, predicando la palabra. Y concluyo aquí, amados hermanos, el verso 8. Por lo demás está guardada la corona de justicia. Por lo demás. Mucha gente quería a Pablo porque hablaba la verdad. Y Pablo ganó a muchos para Cristo. Pablo dijo en una ocasión, pero no yo, sino la gracia de Dios que mora en mí. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Gloria a Cristo. Pablo estaba seguro de que iba a recibir una corona, que iba a ser coronado. Pablo estaba seguro que iba a recibir la corona. Y dice el apóstol Pablo, ya aquí estamos finalizando, la cual me dará el Señor. Dice entonces, juez justo. Nosotros estamos sirviendo a un juez justo. Y dice la palabra,
en aquel día. ¿En qué día, Rosa? Cuando venga Cristo. En aquel día. Y no solo a mí. Ahí viene lo de nosotros ahora. Gloria a Cristo. Ahí viene lo de nosotros. Pablo dice, el juez justo me va a dar una corona en aquel día. Y el apóstol Pablo dice, y no solo a mí, agárrate ahora, sino también a todos los que aman su venida. Amén. No solo a mí, dice Pablo. Pablo dice, yo tengo una corona guardada. Y para que usted y yo, hermano, cada día cojamos más ánimo y trabajemos más para el Señor, para que dediquemos más tiempo al ministerio que tenemos, Pablo dice, y a ustedes también, los que aman su venida. ¿Y cuáles aman la venida de Cristo? Los que estamos sirviendo del Señor. Somos siervos de Jesucristo, tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que estar unidos, como el cuerpo está unido con diferentes miembros, para que cada uno de nosotros pues hagamos nuestro trabajo en particular, sabiendo que somos el cuerpo de Cristo y Cristo la cabeza. Amados hermanos y hermanas, el evangelista es un predicador y hoy lo hemos hablado a través de la palabra de Dios. Un hombre que se esfuerza en que el evangelio sea llevado aún donde no se ha llevado, para que el mundo conozca el plan de salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados hermanos, de aquí el tema de hoy. Que Dios nos bendiga, y vamos a dejar al hermano Manuel con una alabanza y que concluya con el culto de hoy.